Buenos días, mis valiosos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien después de estas cortas vacaciones, que se lo tenían muy merecido por todos los esfuerzos que ustedes han estado haciendo. Déjenme darle un abrazote inmenso, fuerte a todos ustedes. Pues el día de hoy, chicos, tenemos estamos iniciando la semana 18, día 1, con una meta muy bonita y muy importante que cada uno de nosotros debemos de conocer, y es la de identificar nuestro espacio personal en situaciones familiares, cotidianas, y reconocer sobre todo la importancia que tiene ello, ¿cierto? Pues hoy en el área de personal social vamos a desarrollar varias actividades. Una de ellas se las voy a presentar, que es la situación 1 de la historia de Juan. Ello nos va a permitir, luego de la lectura, encontrar algunas situaciones que nos van a ayudar a nosotros a definir qué es o qué será el espacio personal, cómo podemos cuidar ese espacio personal, cómo podemos difundir también el cuidado de ese espacio y sobre todo el respeto que debe haber a ello. Vamos a leer juntos, chicos, vamos a leer juntos la historia de Juan, ¿sí? Miren, sin antes dejar de recordarles que toda lectura que ustedes tengan siempre presente, deben realizarlo de manera comprensiva. Siempre la primera lectura es de repente de una forma mucho más ágil, más rápida, pero ya la segunda lectura tenemos que hacerlo ya un poco más lenta para poder encontrar ya el contenido en sí, ¿no? A eso se le llama la comprensión de un texto. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que hemos comprendido un texto? Cuando nosotros contestamos las preguntas literales, es decir, la que vamos a encontrar ahí en el texto. También hay preguntas inferenciales, que no está exactamente en el texto, pero sí deducimos que está presente. Y también algunas preguntas de opinión o de nivel crítico, en el cual tú vas a dar tu opinión, tu parecer, ya es algo muy personal, ¿sí? Entonces, chicos, empezamos con la primera lectura de la situación 1, la historia de Juan. ¿Qué nos dice esta lectura? Nos dice: Juan es un niño responsable con sus tareas. Una mañana estaba elaborando un cartel sobre las manifestaciones culturales de su familia. Él se encontraba muy emocionado porque había encontrado unas fotografías familiares, el cual su papá le había ayudado a ubicarlas. Estaba muy contento de que esas fotografías iban a hacer que su trabajo sea muy bonito y esté mucho mejor. De pronto llegó su hermano, se las quitó y se las escondió. Juan evidentemente se sintió muy triste, porque su trabajo no iba a quedar como él quería, como él imaginó al inicio. Pero también se molestó por la actitud de su hermano, ¿ya? Entonces, chicos, miren, esta es una situación problemática que a veces sucede en nuestro entorno familiar, ¿no? A quienes nos ha pasado en algún momento que de repente estamos nosotros en un momento especial con nuestras actividades, o quizá también viendo una película, o quizá realizando algunas otras actividades, y de pronto alguien irrumpe ese momento, ese espacio que tenemos cada persona, ¿cierto? Entonces, miren, a través de esa lectura hemos hecho ya la primera lectura, el cual nos ha dado más o menos un panorama amplio de lo que se trata el texto. Entonces, como te digo, siempre es necesario que puedas realizar varias lecturas. Ahorita vamos a hacer la segunda lectura y luego vamos a resolver algunas preguntitas que están referentes al texto, ¿sí? Entonces, chicos,
Nuevamente vamos a leer ya, pero de manera comprensiva. De repente ir un poco más lento para poder comprender la lectura. Juan es un niño muy responsable con sus tareas. Una mañana estaba elaborando un cartel sobre las manifestaciones culturales de su familia. Se encontraba muy emocionado porque había conseguido, con la ayuda de su papá, unas fotografías familiares para acompañar su trabajo. Cuando llegó su hermano, al ver las fotografías se las quitó y se las escondió. Juan se sintió muy triste porque su trabajo no iba a quedar como él imaginó, pero también se sintió muy molesto por la actitud de su hermano. Muy bien, niños, se dan cuenta que ya en la segunda lectura hemos hecho más pausado y recuerden respetar siempre los puntos. Miren, hemos encontrado acá en este texto varios puntos seguidos, hemos encontrado comas y luego hemos encontrado punto final. Todos estos signos nos permiten a nosotros hacer pequeños y breves altos de manera que nos va a permitir comprender la lectura. No se olviden también sobre eso, al leer, respetar los signos de puntuación, ¿sí? Muy bien, niños, acá les presento 4 preguntas. La primera dice, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Si nosotros nos trasladamos al texto, vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar quién es Juan. Y también les sugiero utilizar una de las técnicas para poder encontrar rápidamente las respuestas, es el subrayado, para el cual podemos utilizar nosotros un plumón que nos pueda ayudar a resaltar esa respuesta, ¿cierto? ¿Quién es Juan? Pues Juan, miren, vamos a hacerlo de manera completa. Juan es un niño responsable con sus tareas, ¿sí? Eso responde de manera completa. Miren que aquí hay una oración, tampoco no la podemos cortar. Es una oración completa y nos responde a la pregunta de quién es Juan. Pregunta 2. ¿Qué estaba haciendo y por qué se encontraba emocionado? Miren, es la pregunta 2, pero trae 2 preguntas a la vez también. ¿Qué estaba haciendo? Ahí hay una pregunta. A ver, nos trasladamos al texto. ¿Qué estaba haciendo? Miren lo que encontramos acá. Estaba elaborando un cartel sobre las manifestaciones culturales de su familia. ¿Ves? Estaba elaborando un cartel sobre las manifestaciones culturales de su familia. Ahora aquí mismo hay otra pregunta. ¿Por qué se encontraba emocionado? ¿Por qué se encontraba emocionado? Nuevamente me voy al texto y voy a encontrar por acá, miren, dice, se encontraba muy emocionado porque había conseguido con ayuda de sus papás unas fotografías familiares para acompañar su trabajo. Todo ello, porque la pregunta es, dice, ¿y por qué se encontraba muy emocionado? Se encontraba muy emocionado porque había conseguido con ayuda de su papá unas fotografías familiares para acompañar su trabajo. Hasta ahí es la respuesta número 2. Ahora la número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Cómo se sintió Juan ante la actitud de su hermano mayor? ¿Cómo se sintió, chicos? ¿Recuerdan? En la lectura nos hablan de 2 emociones que sintió Juan. Primero, Juan se sintió, ¿cómo decía por acá? Mire, leemos, se sintió primero muy triste. Juan se sintió muy triste, pero también tuvo otro sentimiento de molestia, ¿no? Entonces acá hay 2 sentimientos que Juan expresó por la actitud de su hermano. Tristeza y también enojo, ¿no? Se molestó. Tenemos acá dos. ¿Cómo se sintió Juan ante la actitud de su hermano mayor? Pues triste y a la vez molesto y
y enojado, ¿no? Porque fueron dos sentimientos. Muy bien. Niños, estas tres preguntas, como ustedes han visto, hemos encontrado las respuestas aquí en el texto. Eso quiere decir que son preguntas que están expresamente en el texto. Son preguntas literales porque encontramos la respuesta en el texto. Más esta pregunta, ¿qué harías tú en el caso de Juan? Esta respuesta no la vamos a encontrar en el texto, porque esta pregunta es una pregunta de opinión. Es decir, aquí ya te piden que tú nos des una opinión personal. ¿Qué harías tú? ¿Cierto? En el caso, me voy a colocar ahorita en este momento en el caso de Juan. ¿Qué haría yo, por ejemplo, si de pronto estoy haciendo así mis actividades y viene mi hermano y me esconde? ¿Qué haría yo? Yo primero tendría que, obviamente me voy a sentir bastante incómodo, pero lo primerito que yo haría es expresarle a mi hermano cómo me he sentido yo, cómo en ese momento ha habido sentimientos encontrados conmigo, porque yo también me hubiese sentido en un momento triste y a la vez enojado, pero eso tengo que transmitirlo, tengo que dialogarlo con mi hermano para que también en algún momento él reflexione, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer reflexionar? Pues le podría decir yo, ¿y cómo te sentirías tú si yo lo hago eso contigo? Entonces, a través de esa pregunta vamos a poder hacerlo reflexionar. Eso es lo que yo haría, hacerlo reflexionar a mi hermano para ver cómo se siente uno, ¿sí? A veces hay que ponernos en el lugar de la otra persona para poder saber cómo uno se sentiría. Bien, niños, entonces miren qué bonita la historia de Juan que nos ha permitido ahorita definir qué es nuestro espacio personal. Espacio personal, ¿no? El espacio personal entonces es ese pequeño espacio que todas las personas tenemos, en el cual ese es el momento en el cual nosotros expresamos pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? El cual las demás personas deben respetarlo. Al igual que nosotros también debemos respetar esos espacios personales que tienen cada uno de ellos, ¿sí? En la medida que nosotros respetemos, también van a respetar nuestros espacios personales. Entonces debemos cuidar mucho nuestros espacios como los espacios de los demás. ¿Sí, niños? Entonces yo los invito a seguir trabajando, a seguir fortaleciéndonos para poder conocer y ampliar un poquito más sobre el espacio personal a través de las dos situaciones que les he dejado en las fichas de evidencia, ¿recuerdan? Esas fichas las vamos a leer tal cual hemos leído la historia de Juan. Vamos a encontrar también dos situaciones, tienen preguntas las cuales ustedes las van a responder. Recuerden que pueden usar también un resaltador para subrayar sus respuestas, o también pueden usar de repente paréntesis, pueden usar comillas, pueden usar colores de distintos para que puedan ustedes encontrar las respuestas. Y no se olviden que hay respuestas que las vamos a encontrar en el texto, como otras no. Ya va a ser de nivel de opinión, ¿sí? Entonces, no se olviden, chicos, las evidencias, lo mejor es enviarlo más temprano para poder ayudarlos a ustedes a reforzar o también a fortalecerlos en las preguntas de repente que ustedes no pueden encontrar. Ya saben que me pueden llamar y lo podemos hacer también a través de un audio. Entonces, cuando nosotros hemos terminado de hacer las dos situaciones en la hoja de evidencia, ya vamos a poder contestar estas 4 preguntas. Si hemos trabajado todas las actividades, como les estoy indicando, con las lecturas bien leídas, vamos a poder nosotros a responder esta pregunta. ¿Qué aprendí en la actividad de hoy? ¿Qué aprendimos, niños? Acuérdense de la meta. ¿Cómo lo aprendí?
aprendieron? ¿Cómo aprendieron la meta? ¿Cómo, a través de qué actividades? ¿Qué hicieron para aprenderlo? ¿Qué me resultó difícil y cómo lo superé? Siempre vamos a encontrar en el desarrollo de las actividades algunas pequeñas partes que se nos hace más difícil, más complicado, pero a la vez también eso nos ayuda a que le pongamos de repente más energía, más dedicación y entonces vamos a encontrar la respuesta. Y por último, ¿para qué me servirá lo aprendido? ¿Para qué me sirve haber aprendido qué es el espacio personal? ¿Por qué será importante? ¿Sí? Entonces, niños, estas 4 preguntitas siempre las vamos a resolver al terminar nuestra actividad. ¿Sí? Entonces, los dejo y los invito a seguir trabajando y a seguir desarrollando sus actividades diarias, no sin antes terminar de recordarles y también aconsejarles que para poder desarrollar nuestras actividades debemos de tener un espacio que esté limpio, que esté bien iluminado, que no estén de repente la televisión prendida porque los distrae, ¿cierto? Entonces dejamos todo eso a un lado, todo aquello que nos pueda distraer, colocamos nuestros materiales, nuestras hojas, nuestras evidencias y empezamos a trabajar, ¿sí? Un abrazote, chicos, los abrazo y será hasta la próxima sesión.